Yo también les quería decir, alguna vez yo me adentro más en la música, todo lo que es auditivo es mi mero mole, pero alguna vez un profe que tuve de música me dijo lo siguiente, me dijo, y eso se adapta para cualquier pasión, a lo mejor a su pasión también se adapta, sea cual sea. Me dijo, una vez que inicies con la música, llámese tocando la guitarra, las maracas, el triángulo, lo que tú quieras, es como una droga, así me dijo, es como una droga. Una vez iniciándola, jamás la puedes alejar de tu vida. Así me dijo. Y entonces se me quedó grabado porque yo iba como por secundaria más o menos. Y entonces dije, pues sí, ¿qué tanto tiene razón? Y al finalizar de esta frase me dijo lo siguiente, me dijo, pero solamente a los que aman y tienen la pasión y el suficiente carácter para continuar con su gusto y con su pasión. Entonces no sé qué tanto se aplique para el anime, porque es decir, alguna vez cuando fui ahí con ustedes a visitarlos a su chamba, platicábamos de unos tipos de los yugis que estaban jugando cartas, y yo le decía a estos dos, les decía a uno de sus compañeros y a Freddy les decía, yo no veo a ese cabrón trayendo perdón a sus hijos a jugar cartas o con su esposa. No, aguántame un rato, 5 minutos. Es decir, hasta cuándo y hasta este gusto, esta pasión, hasta para dónde da. Es decir, se ven viejos ya editando, ya trayendo algo. ¿Hasta dónde va? ¿no? ¿Hasta dónde va? Porque es decir, puede ser cualquier lectura así X. Es decir, a mí me gusta Superman, por mencionar algo. Superman me gusta y me compro todas las revistas, todo donde salga Superman, me lo chuto. Pero es un gusto personal, es decir, yo me puedo morir y no hay bronca. Pero creo que va más allá, va un salto, hay un salto más en el gusto en el que traen ambos por hacer lo que están haciendo. Entonces, esa es la pregunta, ¿hasta dónde da? Por ejemplo, fíjate, es que tiene muchas vertientes y tiene muchos matices. Esa pregunta tiene muchas posibles respuestas. Pero empezando, digamos, ¿por qué hacemos esto? Digamos, ¿por qué grabamos audios? ¿Por qué hacemos un podcast donde hablamos de algo que nos gusta para que alguien más lo escuche? Y en algún momento, desde el principio del programa lo planteábamos, ¿no? Nuestra idea es que el cómic, en algún momento cuando lo descubrimos, no era lo que creíamos, era algo mucho más, o sea, muchísimo más, una forma de interpretar el mundo de manera muy muy diferente a la que creíamos. Superman y Batman son personajes que existen desde hace 70, 80 años y representan una fantasía de la humanidad, una fantasía de la sociedad, pero no transmiten la ideología propia de un autor. El arte, por ejemplo, tú lo sabes perfectamente como psicólogo, transmite emociones, trasciende a lo largo de la historia porque transmite emociones y te representa mucho de lo que el autor en su momento vive de la sociedad actual. O sea, una obra arquitectónica, por ejemplo, representa una forma de pensar específica de un pueblo específico en una época específica y permanece, trasciende cientos, miles de años. Así tenemos pirámides de Egipto, es arte, porque transmite una forma de pensar, una forma de percibir el mundo específica de un pueblo en un momento preciso. El cómic, para mí, es eso. Ve Watchmen. Watchmen tiene un mensaje brutal, una forma de percibir el mundo muy específica de su autor, Alan Moore, en un momento específico de la historia, de una sociedad específica, en un momento preciso. Y eso te lo transmite a través de sus personajes, porque el mismo autor dice, el cómic en ese momento tiene una esencia de este estilo, yo le voy a dar otra. ¿Por qué? Porque creo que lo merece. Entonces escribe personajes que son humanos, que sienten, que sufren, que mienten, que hacen atrocidades como las que haríamos los seres humanos normales. O sea, les da más realismo. Para mí, al momento yo de descubrir este tipo de historias, me doy cuenta que el cómic es arte. ¿Por qué? Porque empieza a transmitir lo que el autor en un momento determinado percibe del mundo. Y eso es lo que hace un artista. Un artista realmente eso hace. Transmite lo que él ve a su modo, ¿no? O sea, la música, por ejemplo, del blues de principios de los 20, ¿qué era? Era música de negros que llegaban esclavizados a Nueva Orleans, desde 1800, y se reunían a producir sonidos de algún modo
tratando de recordar su vieja época. Y poco a poco esto fue evolucionando a llegar a blues. Y luego el blues a rock. Y luego el rock a todo lo que conocemos ahora. Entonces, todo eso surge desde una manera de percibir el mundo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que el cómic no solamente son viejas buenotas o chistes infantiles, que traen un mensaje tremendo detrás, digo, no mames. Esto merece completamente la pena ser difundido, ser transmitido. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en México y mucha gente todavía en estas fechas cree que el cómic son dibujitos burdos, dibujitos sin chiste, dibujitos sin de japoneses, porque ahora ya tiene más peso el manga japonés y no ven realmente, nada más ven como la hoja, no ven el árbol. Pero esto no es un árbol, es un bosque completo, es una selva completa inmensa. Entonces, el cómic tiene una magnitud enorme. Y esto surge con la idea de que la gente se dé cuenta, o los chicos que les interesa esto, se den cuenta que hay mucho más, que a veces no tienes acceso a él. ¿Por qué? Porque se vendió y ya no lo encuentras, porque ya no lo producen, o porque una editorial quebró, o por la razón que tú quieras, ¿no? Entonces nosotros queremos transmitirle esto a estos chicos. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? La realidad no lo sé. Te podría decir que, o sea, hay cómics para hablar durante 2-3 años, ¿no? Y sin repetir, o sea, sin repetir, porque hay un mundo detrás de eso. Pero por lo mismo, no sabemos hasta dónde vaya a llegar. ¿Qué destino vaya a tener? La realidad no lo sé, ya lo iremos viendo con Freddy. Ahora, ¿qué tan peleado está o sea, retomando lo que dice Geo, que no se conoce mucho, la gente todavía tiene ese estigma o ese hasta cierto punto tabú, porque les da como cosa, aversión, a muchas personas les da aversión el simple hecho de buscar o de ver algo, un término muy usado como es freaky geek. Sí, de hecho tiene su origen, eso sí. De freaky geek, o sea, realmente otaku existe desde, por ejemplo, en Japón, o sea, es una palabra japonesa y literal significa obsesionado. Y los mismos japoneses les dicen otakus a la gente obsesionada, o sea, no es solamente al fan del cómic o al fan del manga, o sea, es a la gente realmente clavada, o sea, es una forma peyorativa de decirle a un fan. Y friki también tiene esa misma connotación, o sea, ahorita... Ay, ¿qué fue eso? En fin, el caso es que es una forma peyorativa de referirse a un fan, que serían en este caso, Fede, es mi percepción. Existen fans, digamos, como Freddy y yo, que decimos, yo leo cómics, manga, veo películas, escucho música, digamos que amplías tu criterio, amplías tu visión. Pero los fans que agarran y se casan como con Yu-Gi-Oh, como con Pokémon o con cualquier otra historia que quieras, pero específicamente esa, y que no salen de ahí y que para ellos es lo máximo, precisamente son los otakus. Eso que menciona precisamente era el punto que quería tocar, es decir, ¿qué tanto ha influido demasiado esta prostitución que se ha dado en el mismo anime y en el mismo manga? Porque también hay una prostitución de por medio. Sí. Es decir, hay mangas, hay cómics que tienen 40 años, 20 años que salieron, 30 años, y siguen siendo top en cuanto a mercadotecnia y muchas otras cosas. Eso sigue siendo amor a manga, porque hay versiones de la reversión, es decir, güey, ya lo conocen. ¿Qué más hay de sustancia? Porque estamos hablando de una sustancia. Uh-huh. Cuando tú hablas de decir, vamos a hacernos más expertos en este pedo, vamos a ver más allá de lo que es un dibujito, vamos a hablar de sustancia, de personajes en específico, de lo que quiso dar a entender el director, por así mencionarlo, si lo vamos muy fílmico. Ajá. Creo que es más que la misma mercadotecnia. Y creo que la mercadotecnia ha podrido muchos aspectos de la misma... de ese mismo estigma y de ese mismo tabú conforme al cómic y el anime. Sí, yo creo que me gusta mucho a mí hacer esta comparación, que es que, tal y como ya lo estaba diciendo Geo, hay mucho, de plano así, mucho fanático, o sea, que se clava, por ejemplo, con Pokémon o con Yu-Gi-Oh, tanto así, o sea, que llega al grado incluso de que lo clásico, ¿no? O sea, es el típico vato idiota que no se baña, que apesta, que le huele el hocico,
que, o sea, incluso hasta, como que hasta siente orgullo de ser un pinche fachoso, horrible, idiota. Hasta como que es el estándar, o sea, dices, mira, para que seas fan tienes que, no te bañes 2 semanas, o sea, no te laves las pinche boca 2 semanas también, o sea, no te cambies los pinches calzones, no, o sea. Sí, o sea. Es como su iniciación. Sí, tienes que ser un pinche... una aborrición, o sea, tienes que ser algo aborrente, pero es que esa es la cosa. Por ejemplo, yo puedo ser una persona a la que le guste el sabor de la cerveza o de un buen vino tinto, o sea, me puede gustar beberme una copa de alcohol o de lo que sea de vez en cuando, pero eso no es lo mismo a ser un pinche borracho asqueroso, que de plano incluso, o sea, se compra una botella de alcohol del 90 y se la chinga nada más por chingársela y por estar estúpido y pendejo. Esa es la comparación que yo hago. Creo que hay una enorme diferencia entre alguien que gusta de beber alcohol de vez en cuando y un pinche alcohólico, adicto, asqueroso, idiota. Creo que todo tiene que ver con la mentalidad. No es lo mismo un fan que un fanático. Ajá. Un fanático, y eso lo vemos incluso por, digamos, otra comparación. Un fanático religioso es el típico güey que hace lo que sea por su pinche religión, aun cuando sea algo contraproducente e ilógico. Vamos, o sea, lo vemos con tantas sectas que, por ejemplo, digamos, la secta de Charles Manson en los pinches 60s. No, o sea, y hay un sinfín de formas de manifestación de este fanatismo. Ajá. El fútbol también tiene sus fanáticos. Todo tiene sí, sus todo tiene su lado oscuro. Por decir ahorita, los reggaetoneros también son fanáticos. Exactamente. O sea, digo, se respeta a cada quien, pero al final de cuentas hay más. Y eso es algo que nosotros le apostamos. Hay más. Hay más, puede haber más y debe de haber más. Sí, es lo que yo digo. O sea, tenemos que ser mejores. Sí. Ahora sí. Y eso se aplica no solamente al mundo del cómic y del manga y del anime y, vamos, de lo entre comillas, de lo friki o geek, sino que se aplica ahora sí que en todo. Todo en exceso es malo. Definitivamente. Y todo también en carencia sigue siendo igual de malo. En este punto es donde tiene ciertos bueno, yo siempre le he visto como un cierto enfoque psicológico esta onda. Es lo que les iba a preguntar, porque los fanáticos se crean por algo, o sea, al final de cuentas, que dentro de toda esta movida, porque eso es toda una movida, déjame te digo, o sea, si nos vamos a, bueno, ustedes más que yo lo conocen porque están dentro de toda la industria, pero si nos vamos a algo más global, es todo un pinche movimiento cabrón, o sea, no estamos hablando de 10 gentes en San Luis, no, son millones. Estamos hablando de millones por país, es más, me atrevo a decir que hasta hay continentes enteros donde creo que es el mayor consumo. Japón es uno. Sí, Japón es básicamente la cuna de todo esto. Yo creo que desde ese punto, o sea, ya viéndolo desde un punto así psicológico y también sociológico, sí. Es porque estas personas encuentran un sentido de pertenencia. Bueno, sí, también. Vamos, ahora sí que somos una manada de animales, porque realmente somos el ser humano, somos animal, sí. Somos gregarios. Entonces, en el momento en el que encontramos una afinidad con otro grupo de personas que tienen los mismos gustos que nosotros, que comparten un montón de cosas, tendemos a gravitar hacia ese grupo de personas. Pero fíjate que eso se me hace también, digamos, es verdad, es cierto, es una realidad, porque al final de cuentas lo decíamos, somos animales gregarios, tenemos la necesidad de pertenencia, pero creo que también hay un sentido más profundo, y yo creo que igual es algo que has pensado, ¿no, Freddy? Acerca de que muchas veces los fanáticos no solamente quieren sentirse parte de una comunidad o de un grupo, sino que tienen una carencia interna muy profunda con la que sienten, que satisfacen de algún modo con este producto. Y llámese producto todo, religión, lo que tú quieras, sí. ¿No? Hay una falta, hay algo que les hace falta. Una carencia ahí. Creo, por ejemplo, que hemos estado hablando, digamos que
dentro del mundo de los videojuegos. Está bien chido este pedo, porque empezamos con una historia, luego con otra y luego con otra. Así tiene que ser. Es un especial, carajo. Sí. Entonces, creo que hay, no sé si ustedes hayan escuchado el término de es una fantasía de poder. Se dice que algo es una fantasía de poder cuando, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, tú estás jugando, digamos, Halo,